atendiendo la invitación de David Pavón. Muchas gracias por esta invitación. Y vengo a hablarles de Orlando Fazborda, que para mí es un personaje que me llama mucho la atención. Primero porque yo soy igual de barranquillero que él. Nací en Barranquilla, en esa ciudad del Caribe colombiano que confluye en muchas cosas. Río y el mar. Es una ciudad que tiene doble puerto, tanto fluvial como marítimo. Y eso da una característica de una ciudad un poco abierta hacia otras cosas que vienen y también abierta a cosas que salen. Y ahí puede haber una confluencia de muchos pensamientos. Es una ciudad también comercial, no es una ciudad colonial, así que da unas características de una ciudad moderna, de cierta manera, del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, y que se desarrolló durante todo el siglo XX. Y en esas ciudades donde también nace Fazborda y comienza a desarrollar todos sus pensamientos. Bueno, como ya creo que lo han visto con David, él es hijo de presbiterianos, es decir, la religión protestante que se desarrolló sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, a través de un colegio que se fue fundado a finales del siglo XIX en Barranquilla como el Colegio Americano. Él estudió ahí, así que su formación académica fue presbiteriana también, y eso lo llevó a estudiar a Estados Unidos su licenciatura, después su maestría y su doctorado. Vuelve a Colombia, bueno, y esto es lo que vamos a hablar. El pensamiento de Fazborda, como que también creo que lo han planteado David, es un pensamiento que confluye el Caribe, es decir, y voy a hablarles de tres cosas, sobre todo sobre ese pensamiento caribeño de Fazborda, a pesar que en las últimas décadas de su vida vivió en Bogotá, donde también vivo yo en Bogotá, también como un barranquero viviendo en las montañas de los Andes colombianos. Eh, el pensamiento de Fazborda comienza con el socialismo raizal, eso que él llamó, denominó a su práctica, su pensamiento socialista. De entrada, socialismo raizal como que rompe con todas esas categorías que venían discutiendo todas las internacionales socialistas sobre si son trotskistas o son maoístas o son leninistas, bueno, todo, y todas las combinaciones posibles. A Fassborda parece que esas discusiones no le interesaban mucho eh, y parece que desde su pensamiento caribeño un poco, bueno, no puede decir iconoclasta o que quiera, él no le interesa seguir ninguna de estas corrientes, él lo que le interesa es un socialismo nuestro. Así al estilo de María Terry en Perú, también Fassborda comienza a pensar que lo que más nos conviene a nosotros en Latinoamérica es un pensamiento más cercano a nuestras problemáticas, a nuestro contexto. Entonces, propone un ritmo raizal con estas características que son importantes porque ahí van a surgir dos conceptos que para mí también son muy, muy, muy interesantes. El concepto de sentir pensar y el concepto de hombre y cotea. Eh, que vamos, lo voy a hablar ahora. El concepto de sentir pensar es interesantísimo porque también de entrada rompe epistemológicamente con esta cuestión de objeto y sujeto, de interno-externo, que también, aunque nos interesa el psicoanálisis lacaniano, la propuesta es que desde el psicoanálisis freudiano también se rompe con esta cosa interno y externo epistemológicamente. Eh, se rompe también con afuera y adentro, es decir, los bordes comienzan a ser como que difusos y esto es importante, es decir, y este sentipensante, además de eso, rompe con un monismo característico de las ciencias sociales humanas y a nosotros que venimos de la psicología, formados en la psicología positivista, también rompe con eso, porque la dualidad mente-cuerpo en la sociología, en la psicología, que digo, nuestra psicología que nos forman en las universidades, por lo menos colombianas, pues también creo que en Latinoamérica, es muy fuerte ese dualismo. Un dualismo que cree que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Bueno, y la mente asociada a lo cognitivo, a lo mind, eh, y separado del cuerpo. Es decir, somos unos seres como racionalistas, algo así. Y las pasiones ni los sentimientos tienen mucho que ver ahí. Bueno, eso ha variado en los últimos años, pero sigue estando bien ese dualismo. Entonces, como que Fassborda pensar, es decir, hay que construir conocimiento, hay que comenzar a investigar, hay que elaborar metodologías que tengan en cuenta el pensamiento
y el sentir con corazón y cerebro sería algo así, pero bueno, no, yo creo que es algo más allá de eso. Pero esta propuesta ya de aborda desde hace se- en los años 60 70 del siglo XX ya es importante, es decir, comienza a mostrar cómo es el pensamiento de Fassborda. Entonces, este sentir pensar, él lo encuentra, claro, en todo su trabajo, sobre todo en el Caribe colombiano, en el norte de Colombia, lo va encontrando en todo esto que comienza a investigar con los campesinos, con los pescadores de la ribera de los ríos. Eh, esta región en Colombia tiene muchos afluentes hídricos, entonces hay muchos ríos y él comienza a investigar toda esta población, que por cierto, eso es lo que se conoce hoy en día como la depresión momposina. Esta región Faborda le interesa mucho porque es una región olvidada y sigue siendo olvidada todavía en el siglo XXI. Que está más o menos entre el departamento de Sucre, algo de Córdoba y Bolívar. Sobre todo en esa región está ubicada la región Momposina. Ha sido muy olvidada porque, bueno, Faborda comienzan con la historia doble de la costa en su libro a contar la historia. Le contaban mucho esas historias, además que son muy bellas esas historias, además que Fassborda hace toda esa reconstrucción de todas esas historias por medio de las subjetividades, que para él era muy importante en la investigación. Entonces, él comienza a contar que esa región, incluso los españoles y los europeos franceses después, cuando se interesaban por ella es porque creían que había mucho oro. Claro, en esa región había todo un grupo indígena que trabajaba con el oro de una manera muy, muy bella. Incluso la orfebrería momposina es muy famosa, todavía tiene cierta historia. Entonces, claro, creían que había mucho oro y cuando iban a buscar, buscaban, no encontraban nada. Eso llevó que después de un tiempo ningún europeo se interesaba por esa región porque ahí no había oro. Claro, no había oro, pues había otras riquezas, que eso es lo que comienza a trabajar Fassborda. Había otras riquezas que eran mucho más importantes, una riqueza cultural muy importante y que tiene que ver también con ese concepto de sentir pensar. Es decir, ahí, ahí no hay diferencia entre pensar y el sentir. Es decir, su música, su baile, de ahí de esa región también son reconocidas dos ritmos musicales como el porro y la cumbia, incluso la cumbia, parte del legado de la cumbia, que también en México se escucha hoy en día, viene de ahí. Claro, en la ribera del río, sobre todo el río, pero el río Magdalena también va, que se invoca en Barranquilla precisamente. Y después, bueno, de Carnaval de Barranquilla se vuelve famoso internacionalmente la cumbia. Pero lo que muestra en esa región es que hay una riqueza cultural, el baile y la música y otras cosas más, que eso permite como que ver el mundo, no diferenciándose entre sentir y pensar, ven el mundo desde esas dos posturas, es decir, no hay separación. Y esto sirve para el segundo concepto que Fassborda trabaja mucho, que es el concepto de el famoso concepto de hombricotea, es decir, cuando Fassborda comienza a investigar también, a, hacer todo un trabajo con la gente, porque el trabajo de él no es un trabajo desde el investigador objetivo hacia afuera, desde afuera viendo y observando, como enseñaban los cánones en antropología o sociología, e incluso en la misma psicología, sino él comienza a construir ese saber con la gente. Y se da cuenta que, ¿cómo hace esta gente para sobrevivir? Es decir, ¿cómo ha hecho tanta gente con el olvido, con toda esta violencia, con la exclusión en una región? Y se da cuenta como que pueden resistir. Y un día como que un pescador, un campesino le dice, mira, es que nosotros somos como, como la icotea. Entonces, ¿cómo así que la icotea? La icotea es una especie de tortuga que se da en esta región caribe. Eh, la icotea, bueno, como son regiones también, a veces, por lo menos desde noviembre hasta marzo más o menos, no llueve. Entonces la icotea durante de marzo a noviembre parece como que almacena agua y cuando vienen 2 meses de clima seco, donde no llueve, entonces la discoteca como que puede sobrevivir a estos embates de todo este clima tan complicado y puede incluso defenderse de los animales depredadores que se la quieren comer. Entonces nosotros somos como la discoteca. Entonces dijo, uy, este es el hombre discoteca. Algo así. Esto es decir, la cultura, todo este legado cultural, que también tiene que ver con socialismo raizal, porque él lo que dice es que ahí están dos elementos para hacer un socialismo.
Es decir, esos elementos ancestrales, esa sabiduría ancestral, toda esa cultura ancestral, pero también popular, que se va construyendo en toda esa confluencia de entre el saber ancestral, los pueblos de base, pero también con el legado europeo, el negro, bueno, y comienza eso a mezclarse en toda esta región, y eso es lo que hace que permite que esta gente pueda resistir, es decir, resistir a todos estos embates de la realidad. Pero ojo, que no solamente es una resistencia, es una creación. Ah, viene un concepto que yo voy a anotar acá, que no sé decir muy bien, que es Casilladud, que él también no es de la región norte de Colombia, sino del sur, de los pueblos ancestrales del sur, sobre todo Huitoto, que él dice Casilladud es el despertar, renacer, amanecer, es el desarrollo, es el concepto de desarrollo, incluso se puede traducir como desarrollo. Y aquí es importante porque no es el concepto de desarrollo tradicional que también nos venden, por lo menos desde ciertas teorías, la teoría del desarrollo. Es esa teoría que incluso, gracias a ese concepto, que también Arturo Escobar, el antropólogo colombiano que trabaja en Estados Unidos, él retoma también en uno de sus libros, donde él dice, oye, aquí hay una cuestión importante, porque no es el concepto de desarrollo tradicional, es otra cosa. Es decir, desde el socialismo raizal, pasando por el pensar, pasando por el hombre icotea, hasta este concepto de casilladud, es lo que permite como que todo mostrar un poco el pensamiento de Fassborda. Es decir, lo que Fassborda buscaba no era seguir una teoría socialista o comunista que venía de afuera, es decir, construir desde acá, con los elementos culturales de acá, con la riqueza de acá. Entonces ya vemos que Fassborda era un pensador, así como María Teresa en Perú, o el mismo Adolfo Sánchez Vázquez en México, que trataba de pensar cómo hacemos un socialismo latinoamericano, un socialismo colombiano, pero también mexicano o peruano como María Tegui, bueno, pero sobre todo latinoamericano. Es decir, con estos elementos, no buscarlos desde afuera, con los elementos culturales de nuestra historia. Es decir, ¿para qué? Para resistir, pero también recrear una realidad, transformarla, como el hombre icotea. Que yo a veces soy muy crítico sobre el concepto de resiliencia en psicología, porque el concepto de resiliencia en psicología es un concepto muy individualista. Parece que los elementos culturales son con nosotros. Es decir, podemos resistir y transformar la realidad, ese hombre icotea, con los elementos culturales de nosotros, desde un socialismo raizal, desde ese pensar. Entonces comienza toda esta conceptualización a tener sentido y asociarse, algo así. Y comienza a tener sentido y una lógica, lo que después todo el mundo ha conocido como investigación acción participativa. Es decir, todo eso se enmarca ahí en esa propuesta metodológica de Fassborda, que no es una propuesta metodológica clásica que uno encuentra como paso 1, paso 2, paso 3, pero sí tiene unos elementos éticos y epistemológicos muy fuertes. El elemento ético, sobre todo, es el trabajo con nosotros. Es decir, el investigador, por muchos títulos que tenga, por mucha experiencia que tenga, no es el que hace la investigación. Es otro actor más de la investigación. Es decir, la construye con nosotros. Y eso fue los intentos que quiso hacer Fassborda, sobre todo con este libro de Historia Doble de la Costa, que fue muy criticado. Incluso Fassborda cuando mostró ese libro a finales de los años 70 y los 80, que duró con varios tomos. A mí me fascina, y ahora voy a decir por qué, pues fue muy criticado porque no tenía, por lo menos, el rigor, entre comillas, científico que vete un investigador social. La crítica sobre todo eran porque era un libro muy subjetivo, parece que las historias se las hubiera inventado Fassborda, eso decían algo así. No había, por lo menos, la evidencia de dónde había sacado Fassborda, y Fassborda lo que decía que la saqué con la gente, es decir, pero bueno, eso en los cánones tradicionales de nuestras academias, que son rigurosas, pero parece que aportan poco o nada, no entraba. Entonces Fassborda pareciera que iba en contra de todo eso, rompía epistemológicamente con eso, metodológicamente con eso, y, y ¿por qué a mí me fascina? Porque hay unas historias fascinantes. Las historias, por lo menos, de esa resistencia de hombre icotea en toda esa región del San Jorge y la depresión Momposina, pero también en el norte de Colombia, pero también eh, esa historia, por lo menos, del el presidente negro Juan José Nieto de Colombia, lo que muestra es eso. Es decir, lo que estaba buscando Fassborda era esos elementos que permitían concebir un modo de resistir.
pero también un modo de asociarse, un modo de hacer lazo con el otro. Es decir, a pesar que son regiones olvidadas, excluidas, violentadas, la gente busca maneras de asociarse con el otro, de resistir, de transformarse. Y eso desde sin pensar es importante, de hombre Incoté es importante, de eso de que se llama casi Yadut es importante, de la investigación a acción participativa es importante. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta en todo este pensamiento de Fastborda. Bueno, y bueno, yo para ir finalizando, Fastborda es producto de esa región Caribe, pero también de Colombia, de Latinoamérica. ¿Por qué? Es decir, sus investigaciones, sus conceptualizaciones se acercan más a toda esta también creación literaria garciamarquiana, que también García Márquez de la región Caribe colombiana, cerca, bueno, es de un departamento cercano a Atlántico Barranquilla, que es Magdalena, al lado, son vecinos. Entonces, uno podía, incluso, otro dato anecdótico, Borda y García Márquez trabajaron juntos en una revista en los años 70 que se llamó Alternativa, que precisamente esta revista lo que buscaba era una alternativa a los medios de comunicación. Tuvo muchos problemas la revista, bueno, fue muy famosa, muy reconocida por muchos problemas porque Colombia es un país conservador, muy políticamente tendiente a la derecha, tradicional, y una revista de izquierda no era muy bien vista, pero bueno, se reunieron García Márquez, unos intelectuales, entre esos Orlando Falborde, y escribieron esa revista que funcionó durante casi toda la década de los años 70. Tuvo muchos problemas porque fue muy asociada al movimiento guerrillero de M-19, algunos la tildaban de guerrillera, bueno, y eso al final tuvo que cerrarse, como muchas cosas en Colombia. Fastborda siguió trabajando. Parte de la constitución del 91 que nos rige todavía a los colombianos es tiene muchas ideas de Fastborda. La descentralización, un país de regiones, porque Fastborda venía de provincia, era de Barranquilla, no era de Bogotá, que es la capital, y Colombia es muy centralista, y él planteó un país más por regiones, donde se tuvieran en cuenta esas regiones, el pensamiento de cada región, otra vez principios de socialismo raizal y otras cosas ahí. Y tenían que tener en cuenta eso. Muchas ideas, o bueno, en la Constitución hay muchas leyes que son inspiración de Fastborda, así que fue no solamente un intelectual que decía cosas en un escritorio, ya vimos que tenía un trabajo muy complejo con las comunidades, un trabajo que llevaba, bueno, no estar ahí con ellos, reconstruyendo esas historias. También era un intelectual que pensaba que la transformación política podía también ser un camino para la transformación de esa realidad. Él lo pensaba, perteneció a un movimiento político, incluso en los últimos años de su vida, lo fundó, que fue el Polo Democrático Alternativo, ayudó a fundarlo también, que era uno de los pocos partidos de izquierda que todavía, o se podía decir de izquierda o cierta tendencia de izquierda democrática, porque bueno, Fastborda también creyó siempre en la democracia, una democracia participativa. Entonces, todo esto es importante. Entonces, Fastborda es hijo de ese contexto, un contexto caribe, pero también colombiano y latinoamericano. Y por eso es importante el pensamiento de Fastborda. Entonces, creo que con esto termino esta breve charla. Ojalá les sirva para esta clase y gracias a David Pavón por esta invitación.